Daniel Millán, el jefe de la oficina del secretario de Relaciones Exteriores, a quien le agradezco mucho aceptar la invitación para una conversación con la audiencia de Grupo Fórmula. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes. Encantado de saludarte, Pepe. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Te hemos buscado porque ayer fue muy comentado un reportaje publicado por Univisión Investigaciones, firmado por las periodistas Penilei Ramírez y Julia Frankel, según lo cual revela que el gobierno de México contrató 35 millones de vacunas CanSino con una empresa que se llama LATAM Pharma, una empresa inexistente al momento del contrato y que se registró después de haber firmado un convenio con México y que se sujeta a las leyes de Singapur. ¿Qué dice la Secretaría de Relaciones Exteriores? Porque tengo entendido que anoche mismo, ya tarde, hizo la Secretaría algunas precisiones. Sí, con gusto, Pepe. Mira, te comento. Hace más o menos un año México empezó la búsqueda de vacunas en los mercados internacionales. En ese entonces, pues las vacunas no existían, eran proyectos en desarrollo, eran investigaciones en curso, algunas estaban en fase 1, otras en fase 2, otras entrando a fase 3, y finalmente pues lo que había era pues negociar sobre lo que uno esperaba iba a ser una producción. Entonces, por la instrucción del presidente, que era conseguir las vacunas al mismo tiempo que los países avanzados, México a través de la Cancillería se dio a la búsqueda de encontrar cuáles serían los mejores proveedores. Y lo que eran solo un puñado de farmacéuticas las que ya estaban muy avanzadas, y se decidió, pues, la Secretaría de Salud decidió firmar contratos con 3 farmacéuticas, Pfizer, 2 occidentales, Pfizer y AstraZeneca, y una tercera, la vacuna china de CanSino. Ahora bien, los siguientes meses pues se trabajó con estas empresas, se firmó el 8 de octubre, me parece, en Palacio Nacional, en una mañanera, los primeros acuerdos con esas 3 farmacéuticas, y se firmaron los convenios definitivos en la primera semana de diciembre. Ahora bien, ¿qué pasa, Pepe? 2 cosas. 2 de estas farmacéuticas, CanSino, que es de China, y AstraZeneca, pues ellos lo que nos proveían era el compuesto, el antígeno con el que se prepara la vacuna, pero no la vacuna terminada. Entonces, en estos 2 casos, pues hubo que encontrar también 2 laboratorios en México que realizaran el proceso que se conoce en inglés como fill and finish, o en español pues es formulado y envasado. Ambas empresas, ambas farmacéuticas eligieron a sus socios en México. En el caso de AstraZeneca fue el laboratorio Leomont, que está en Ocoyoacán, y en el caso de la farmacéutica china, ellos eligieron la empresa Brugmex. ¿Qué pasó después? Pues se buscaron a las representaciones legales de estas 3 farmacéuticas. Caso de Pfizer, pues ellos tienen oficina en México y oficina en Estados Unidos. Caso de AstraZeneca, ellos tienen una oficina también en México desde hace muchos años. Y el caso de CanSino, una farmacéutica muy importante en Oriente, pero con nula presencia en México y en América Latina, pues ellos no tenían representación. Entonces, ellos eligieron como su representante legal a esta entidad que tú mencionas, en este caso es el LATAM Pharma, Daniel. Es correcto, ellos fungen como representantes legales de la empresa. El contrato, aquí permíteme decirte, Pepe, pues estos contratos son públicos, están en la página web de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no hay nada que esconder. En todo el mundo las farmacéuticas pidieron condiciones de confidencialidad a todos los países. México, en un esfuerzo de transparencia, los puso en la línea. Ahí cualquier persona de tu auditorio, de tu equipo, puede encontrar el contrato de CanSino y ver que es un contrato que México, el gobierno de México, firmó con la empresa CanSino, y CanSino incorporó a este contrato a la representación legal que ellos, los chinos, eligieron como sus representantes, LATAM Pharma. Esta es la razón por la cual, Daniel Millán, esta es la razón por la cual LATAM Pharma, bueno, CanSino, pues, a través de LATAM Pharma, establece sus contratos bajo las leyes de Singapur, lo que obliga a México, dice el reportaje de ayer,
obliga a México a someterse a un tribunal de arbitraje internacional en caso de que el fabricante o el intermediario incumplan el contrato. Es correcto, esta información es correcta, pero pues no tiene nada de malo, Pepe, es una práctica común, tradicional en derecho corporativo internacional. Tú, alguien de tu equipo puede preguntar a cualquier experto. Contratos de esta magnitud, cuando implican varias jurisdicciones y varias nacionalidades, pues normalmente las partes buscan dónde radicar un contrato. Puede ser algunos de los lugares que normalmente las partes suelen elegir son aquellas que pueden tener sistemas jurídicos transparentes, abiertos. Piénsese, por ejemplo, en Londres o en Singapur. En este caso, pues ambas partes, México y China, pensamos que Singapur proveía esas condiciones. Es una práctica bien común. Entonces, pero eso no quiere decir que México quede sujeto a las leyes de Singapur en este término contractual. No es una desventaja para México, pues. Pues no es una desventaja, porque también se podría argumentar que sería una desventaja para los chinos, en este caso, que ellos no podrían litigar dentro de su propia jurisdicción. Pero mira, yo me permito hacerte dos comentarios importantes. Uno, el contrato está jalando muy bien. Hasta ahora más de 4.5 millones de dosis han salido del laboratorio de Drogmex en Querétaro a las bodegas de Birmex y ahí a los centros de vacunación. Esto quiere decir que 4.5 millones de mexicanos ya han sido vacunados y ya están protegidos gracias a este contrato. Eso es un contrato que está en marcha, va a llegar a 35 millones, ahorita van casi 5 millones, y como se trata de una vacuna de una sola dosis, pues ya hay un 4.5 millones protegidos. Otra cosa que hay que recordar, como te dije, es un contrato abierto. Hay partes que no se pueden revelar por la política de confidencialidad, pero ese y todos los demás contratos están en la página web de la Cancillería. Evidentemente, por ser un tema que nos compete a los mexicanos, por ser insumos que se adquieren con recursos públicos, pues entendemos que hay interés y que hay dudas, pero nosotros siempre dispuestos a aclarar, y la información está ahí, Pepe, para ti, para tu auditorio y para quien guste preguntar. Te agradezco mucho, Daniel Millán, que nos expliques de esta manera, porque ayer el reportaje difundido por Univisión Investigadores dijo que este contrato se había hecho a través del presidente del Consejo de Pharma, Latam Pharma, Luis Doporto Alejandre, que es un abogado mexicano multado por una simulación, que fue investigado en el escándalo de Panama Papers. En fin, que la firma Latam Pharma solo tiene 4 empleados con sede en Suiza y, según especialistas, podría ser una empresa fantasma. Pues mira, lo que yo te puedo decir es que la Cancillería, la que yo represento, proveyó el espacio de negociación diplomática para China y para México. Del lado mexicano fueron la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda, las que se sentaron en la mesa, y que todo el acuerdo cumplió con todos los requerimientos legales y sanitarios impuestos por la Secretaría, y pues la prueba está ahí en que las vacunas están llegando a los brazos de los mexicanos. Pues te agradezco, Daniel, te agradezco la aclaración, la puntualización, la precisión, debo decir, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de ti, a través del jefe de la oficina, del secretario Marcelo Ebrard. Siempre un gusto conversar contigo, Pepe. Un abrazo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.